Salmo 19, y dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Oremos. Padre, te alabamos porque tú eres Dios grande sobre todas las cosas, porque tú nos redimiste y tú nos salvaste. Y Padre, nosotros queremos conocerte más. Por eso te pedimos que en este tiempo tú seas el que nos guíe y que sea tu Espíritu, Señor, el que trate con cada una de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu el que supla cada una de nuestras necesidades espirituales. Oh Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que tú nos guíes en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado el pastor Joel hablaba acerca de los salmos y específicamente hablaba acerca del Salmo número 1, y en su introducción él decía que el Salmo 23 es un salmo muy conocido y muy popular entre los cristianos, quizás el más popular, pero en segundo lugar podía estar el Salmo número 1, y es verdad que cuando pensamos en salmos, pensamos en el 23, pensamos en el 1 y pensamos en algunos más. Pero yo también pienso que el Salmo 19 viene generalmente a nuestras mentes. Y C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: reconoce que el Salmo 19 es el poema del libro de los Salmos más importante y más trascendental, incluso una de las mejores letras del mundo. Así dice C.S. Lewis, y podemos discrepar con él. Pero no hay duda de que este es un gran canto que reclama nuestra atención ante la insistencia irrefutable de nuestro gran Dios. Este es un canto, y a pesar de que algunos creen que se trata de dos escritos diferentes que se unieron, yo en cambio veo la asombrosa manera de Dios hablando en dos tonos. Los primeros 6 versos son tan conmovedores y completos como el Dios que se revela en ellos, pero el tono cambia en los versos 7 al 14, y la brisa fresca se convierte en un fuerte torbellino cuando de una forma más directa nos confronta con el Dios personal, apelativo y directo. En los versos del 1 al 6 se utiliza el término hebreo el, que es como una forma simple de Elohim, y en los versos 7 al 14 se usa el nombre Jehová. David, inspirado por Dios, escribe así con el propósito de hacer dos énfasis diferentes. Él, traducido como Dios, resalta el poder, la fuerza y la sabiduría de Dios como creador del universo. Y por medio del término Jehová, nos presenta al Dios autoexistente, relacionándose fielmente con sus criaturas por medio de pactos. Dios siempre ha sido muy claro para revelar su intención en relación con su propio nombre. Desde Génesis con Elohim, dejando por sentado que es el creador de todo, trinitario, todopoderoso, autoexistente, trascendente, y que ha querido comunicar su plan y su carácter. Él es la expresión más completa que denota el nombre de Dios como el fuerte, el poderoso, el sabio, el creador.
Sin embargo, cuando pensamos en el nombre de Jehová, pensamos como autoexistente, aquel que existe por sí mismo, que no depende de nadie, que no debe su existencia a ningún otro ser, sino que todas las cosas existen por Él. Dios eterno, Dios de pacto que se relaciona con los pecadores para poderles redimir. Ese es Jehová. Así que el nombre Jehová se relaciona siempre con la redención y nos recuerda los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Hay una pregunta que subyace detrás de este salmo y es la siguiente: ¿podemos conocer a Dios? ¿O puede Dios realmente ser conocido? La respuesta a esa pregunta es sencilla. Aunque muchos han dado varias respuestas, pero nosotros tenemos una respuesta sencilla y contundente. Dios puede ser conocido porque Él se ha revelado. ¿De qué manera Dios se ha revelado a los hombres? Bueno, el Salmo 19 nos muestra dos maneras por las cuales Dios se ha revelado para que nosotros podamos conocerle. La primera es la revelación general de Dios en la creación y la segunda, la revelación especial de Dios en las Escrituras. La revelación, nuestro primer punto, la revelación general. Dios se da a conocer a través de la creación del universo. Y es lo que tenemos en los primeros 6 versos de este Salmo 19. Ahora aclaremos, por revelación general entendemos que Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas que Él ha creado. El universo tiene un orden y leyes físicas que nos muestran el poder y la divinidad de su Hacedor. Pero tenemos que tener claro que Dios no son las cosas creadas. Dios no es la naturaleza, Dios no es el universo, Dios no es el sol. Porque a veces hay personas que confunden y piensan que como lo que vemos es tan maravilloso, piensan que eso es Dios. No podemos caer en ese error, en esa herejía. Dios no puede ser confundido con su creación. La creación nos habla de Dios, nos muestra la grandeza de Dios, pero no podemos confundirle. La revelación general nos habla de que Dios existe y es el autor del universo. En los primeros versos del capítulo 19 de los Salmos dice así, verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que aquí tenemos un gran anuncio, dice: los cielos lo que hacen es contar la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que nuestro Dios es un Dios glorioso y los cielos cuentan eso, dice, cuentan la gloria de Dios. Ahora este salmo comienza aquí con 2 figuras a las que se le atribuye una acción: cielos que cuentan y firmamento que anuncia. Los cielos cuentan. La palabra hebrea que se utiliza es sofar, implica numerar, contar o relacionar. Este verbo es como una flecha que señala no a la grandeza de los cielos con su belleza y su esplendor, sino que esa belleza y esplendor nos presenta al Hacedor y su gloria. Y eso es algo que no podemos perder de vista cuando contemplamos la creación. Y luego una segunda figura, el firmamento anuncia. Este es otro verbo formidable, perfectamente usado. El término hebreo nagat implica mostrar, proclamar, dar luz, brillar, lo que también puede considerarse como alabar. De este modo los cielos referían la gloria de Dios y el firmamento anunciaba su arte. El firmamento da la idea de una cortina o pergamino que se extiende, que se despliega. Una obra tan majestuosa no se roba la gloria de su Hacedor, sino que reclama que una obra tan tremenda es el diseño perfecto de un creador perfecto. El orden, la complejidad, la perfección, la belleza, la creación no es un fin en sí misma, sino que da gloria a su Hacedor. La creación nos habla de nuestro Dios. La creación da gloria a nuestro Dios.
pero no la podemos confundir y eso debemos tenerlo claro. Pueden levantar 1000 hipótesis, como las que nosotros conocemos, como las que oímos en la escuela cuando estudiábamos y como los que estudian están oyendo, y se pueden levantar muchas más, pero es una gran torpeza creer que todo esto se hizo solo. La ciencia verdadera no puede negar que solo alguien ordenado, inteligente, todopoderoso y auténtico es el responsable de la creación. Dios se ha revelado en la creación de una manera continua. Así que cuando nosotros abrimos nuestros ojos y miramos y vemos el día o vemos la noche, nosotros podemos ver la obra que Dios ha hecho. Esa obra nos recuerda a Dios, nos recuerda al Creador. Los verbos cuentan y anuncian, señalan la continuidad de esta revelación. Podemos decir que es una revelación incesante, ni por un segundo deja de anunciar la gloria de Dios. Así que la creación es un testigo continuo de la divinidad, sabiduría, poder y gloria de Dios. Desde que Dios creó esa creación está anunciando la gloria de Dios. Y los hombres, por ateos que sean, nunca podrán cambiar eso. Nunca podrán verdaderamente negar que Dios es el Creador. Porque en el fondo de cada hombre, aunque diga que es ateo, miren, está el pensamiento de que Dios está ahí. Porque en la revelación general es la creación, pero también está la conciencia del hombre. Y la conciencia al hombre le dice que Dios existe, que Dios es real. Aun cuando la conciencia pueda estar distorsionada por la caída, aún allí late y nos recuerda que Dios es real. Pero el hombre en su rebeldía quiere opacar esto, quiere tapar esa verdad, quiere esconder esa verdad y lo hace inventando hipótesis, porque no son teorías, son hipótesis que no han podido demostrar. Los versos 2 al 4 nos dicen: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Una vez más, David da la gloria a Dios a reconocer que Él es quien creó el día y la noche y lo estableció como un suceso continuo que sin palabras predica la existencia y la sabiduría del único Dios todopoderoso. Eso es lo que hace la creación. Predicar a Dios como un Dios todopoderoso, como un Dios fuerte, como el Dios creador. Fíjense bien que hay una gran distancia entre reconocer la belleza y perfección de una flor que Dios ha hecho y creer que esa flor es Dios. Ha habido, por ejemplo, pudiéramos pensar en los panteístas. ¿Quiénes son los panteístas? Bueno, los panteístas creen que todo es Dios. El sol es Dios, los árboles son Dios, las aves son Dios, todo es Dios. Es decir, que son los que confunden la creación con Dios. Y eso es un error, es una herejía. La creación no es Dios. La creación no es Dios. La creación, las cosas creadas, son la obra de Dios. Son la obra de Dios, pero no la podemos confundir con Dios. La Biblia dice: los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Dios es más grande que esta creación. Dios es más grande que los cielos. Dios es inmanente, porque Dios se relaciona, está presente en la creación, la sustenta. Pero la Biblia enseña que Dios es trascendente. Y eso quiere decir que Dios está más allá de esta creación. Amén. De lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros no conocemos, Dios está más allá de eso. Nuestra mente finita no puede lograr conocer completamente a Dios. Y en la eternidad, cuando estemos con el Señor, estaremos aprendiendo por siempre de Él, porque Él es eterno y nuestra mente siempre será finita. Augusto Tolú dijo: aunque todos los predicadores de la tierra callaren
y toda boca humana cesara de publicar la gloria de Dios, los cielos arriba nunca cesarían de declarar y proclamar su majestad y gloria. Hermanos, esta revelación general es para todos. Es para todos. Dios predica por medio de ella y le habla a todos los hombres. La creación en todas las cosas, aun en los detalles más insignificantes, evidencia la grandeza de Dios y evidencia la gloria de Dios, la gloria de aquel que nos redimió y nos salvó. Dios es glorioso en su ingeniería, al haber creado algo que funciona de una manera perfecta. Así que el mejor ingeniero que hay es Dios. El mejor ingeniero que hay es Dios. Independientemente de que usted pueda ser un ingeniero graduado en la mejor universidad del mundo, mejor que cualquier ingeniero humano es Dios. Y lo vemos en esta obra que ha hecho. Los planetas correctamente colocados, las estaciones, el clima, las leyes que rigen el curso del viento, las constelaciones perfectamente alineadas. Somos tan recorteros que hacemos un avión del que nos atribuimos el diseño y lo que hacemos es copiar a las aves. No somos tan geniales como pensamos. Todo lo que podemos hacer es imitar o copiar al gran autor, que es Dios. Que es Dios. El hombre se enorgullece y se cree, pero fíjese, lo que hace es estudiar lo que Dios ha creado y entonces copia. Dios es mayor. Dios es mayor. Dios es glorioso en su arte al haber creado algo tan hermoso, porque reconocemos la hermosura de la creación, los colores de cada atardecer que aunque lo veas en el mismo lugar y a la misma hora, pueden ser únicos cada vez. Ese es nuestro Dios. Las nubes suelen ser dibujos que pueden cambiar cada segundo. No sé si usted se ha entretenido en algún momento con eso, pero en nuestra familia en ocasiones hemos hecho eso. Con nuestras hijas nos hemos puesto a mirar a las nubes y a ver cosas, imágenes, un perro, no sé, un león, con cierta imaginación. Bueno, eso es obra de nuestro Dios. La mano de Dios está detrás de todo eso, mis hermanos. Dios es glorioso en su bondad y gentileza al haber creado algo para que todos los hombres lo vean. Dios ha sido más que bondadoso en eso, porque ha puesto esta creación y todos los hombres pueden experimentar la belleza de la creación, la grandeza de esta creación. De hecho, ahora vamos a leer un pasaje que nos recuerda que los hombres pueden reconocer que Él es Dios, que es Dios sobre todas las cosas, mirando la creación. No para que nos quedemos en esa estoica contemplación, sino que debemos considerar la grandeza, debemos traer de vuelta el agradecimiento a nuestro Dios, porque Él ha sido bondadoso. Dice el Salmo número 8, en el verso número 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dios es glorioso. Y la revelación general nos recuerda eso, momento a momento. Ahora la respuesta primera de un observador sincero debe ser a esta pregunta: oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y la pregunta: ¿qué es el hombre? Que está ahí en el Salmo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué somos nosotros los hombres? Nosotros no somos nada. Dios lo es todo. Dios es majestuoso. Todo lo que podemos reconocer es: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y debemos vivir dándole gloria a Dios y dándole gracias a Dios, porque Él nos ha permitido disfrutar de esta creación. Y en el caso de los que somos creyentes, debemos darle gloria y honra a Dios y gracia con mayor fuerza, porque Dios nos ha salvado
y nos ha permitido disfrutar de todas estas cosas con un lente distinto. Aunque todos los hombres puedan contemplar la grandeza de la creación, no todos atribuyen la gloria al Hacedor. No todos hacen eso. Mi hermano, ¿tú atribuyes toda la gloria de la creación a Dios? Debemos pensar, porque a veces vivimos en este mundo y estamos tan enfocados en todos los problemas que no nos detenemos ni un segundo para dar gloria a Dios por la creación, por las cosas que Él nos ha permitido, nos permite disfrutar cada día. Porque si estamos aquí es por Dios. Si estamos aquí es por Él. Si tenemos vida es por Él. Si respiramos es por Él. Si disfrutamos del sol es por Él. Si podemos mirar la hermosura en la noche, las estrellas, es por Él. Entonces debemos ser agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado y por lo que nos permite participar. Es asombroso ver que el hombre ingrato prefiere cambiarlo todo con tal de no tener que reconocer a Dios. No importa que tengan que poner hasta el mono en el trono. Para el necio no hay mayor prioridad que reafirmar en su corazón que no hay Dios. Y para lograr su empeño, apela a una explosión, apela al azar, apela a cualquier cosa. Pero las Escrituras nos dice, ahí en Romanos capítulo 1, versos 20 en adelante, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, que la creación es un testigo. La creación proclama la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Proclama a Dios como creador y como ser divino. Y todos los hombres están expuestos a esa proclamación. No tendrán excusa, dice la palabra de Dios. De hecho, los hombres, habiendo conocido a Dios así, lo que hicieron es que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, se envanecieron en sus razonamientos, en sus criterios. ¿Y qué hicieron? Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Se buscaron sus propios dioses, pusieron su confianza en cualquier cosa. Y después dice más, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que Pablo aquí está haciendo bien claro, los hombres no tienen excusa. La creación habla de Dios como creador, como sustentador. Ningún hombre tendrá excusa aquel día, porque al contemplar la creación debemos ser capaces de reconocer que la mano de Dios está detrás. Pero los hombres han preferido cambiar la verdad, y esto no es nuevo. Desde el Edén,
ha existido este problema. La serpiente, ¿qué hizo? Mintió. Cambió la verdad de Dios y engañó a Eva, y Adán cayó. Y después, cuando Dios le pidió cuentas a Adán y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué hizo él? No pudo responder con la verdad, sino que le echó la culpa secundariamente a Eva, pero primariamente a Dios, cuando dijo: la mujer que me diste. Así que vemos que los hombres siempre quieren cambiar la verdad de Dios. Cambiar la verdad de Dios por la mentira sigue siendo el fuerte de nuestra generación. El hombre moderno y su filosofía moderna lo quiere cambiar todo. Ya no podemos casi ni afirmar que Dios nos creó varón y hembra. Ahora eso dicen que es machismo. Y ellos dicen que ahora somos ellos. Serán ellos, serán ellos. Han inventado una palabra para eso. Los hombres quieren cambiar la verdad, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha establecido. Ellos lo quieren cambiar todo. Ese es el orgullo del hombre, ese es el pecado del hombre. Pero no tendrán excusa, no tendrán excusa. Ahora, no solamente hay que cambiar la verdad de Dios, sino darle culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que han hecho. Los hombres quieren la gloria para sí mismos, porque el hombre cree que Él es Dios. Ahora, aunque los hombres quieran cambiar la verdad de Dios por la mentira, aunque no quieran reconocer a Dios como el Creador, Dios es bendito por los siglos de los siglos, mis hermanos. Dios es el Creador. Ahora, esta revelación general es bella y nos habla de Dios, como leímos ahí en Romanos capítulo 1. Pero esta revelación general es insuficiente para salvar. Y eso es algo, hermanos, que tiene que quedar claro en nuestra mente. La revelación general nos manifiesta la gloria de Dios, pero carece de los elementos necesarios para salvar al pecador, aunque sí lo declara completamente responsable. Por tanto, su fin es dejar a los hombres sin excusas por no reconocer a Dios como su Creador. Así que los seres humanos no tendrán excusa delante de Dios. No tendrán excusa delante de Dios. La revelación general no salva al pecador, porque la revelación general no puede hablar del Evangelio, no nos habla de Cristo, no nos habla de la cruz, nos habla de la grandeza de Dios. De eso nos habla. Pero no puede ser específica en hablar acerca del plan de salvación. Por eso es que nadie puede salvarse por la revelación general. Es insuficiente para ello. Segundo punto de nuestro sermón es la revelación especial. Dios se da a conocer a través de su palabra. La creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice mucho más. Ahora, por revelación especial entendemos que Dios se ha revelado por medio de su palabra escrita, siendo la revelación máxima el Señor Jesucristo. Así que cuando pensamos en revelación especial, estamos pensando en la palabra de Dios que está escrita, que Dios nos la ha dado, y estamos pensando en el Señor Jesucristo. John MacArthur dice lo siguiente: la Biblia es una autoritativa forma de revelación especial, mientras que el Verbo encarnado es una exacta personificación del divino Creador. Las Escrituras son una revelación especial de Dios a los hombres, un inconmovible testimonio escrito del Creador para sus criaturas. Las Escrituras le revelan al hombre la mente, la justicia y los caminos divinos, y la forma en que puede agradar a Dios es superior a la revelación general porque es específica y verbal. Es una revelación escrita de Dios por medio de sus apóstoles y profetas, y es por tanto un testimonio permanente establecido de un Dios inmutable. Muy claro el pastor MacArthur con este
comentario. Así que vamos a ver la grandeza de la revelación de Dios, de esta revelación especial de la palabra de Dios, porque Dios nos ha dejado su palabra. Los versos del 7 al 9 nos hablan acerca de esto. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. David hace 6 declaraciones preciosas sobre la palabra de Dios, y también señala 6 características de la palabra de Dios, y también habla de algunos efectos de la palabra de Dios en la vida del hombre. Se refiere a la palabra de Dios con 6 sinónimos: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Y se mencionan 6 de sus características: es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdadera. Y menciona algunos efectos que produce la palabra de Dios en los que creen. Dice: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Todo esto lo hace la palabra de Dios, mis amados hermanos. Es una revelación que nosotros estamos llamados a valorar, estamos llamados a apreciar. A veces tenemos las escrituras en nuestra casa y no la leemos, no la estudiamos, no meditamos en ella, no reflexionamos en ella. Tenemos que ver que esta revelación Dios nos las ha dado con el propósito de enseñarnos, de instruirnos. Tenemos que hacer un uso correcto de la revelación especial de Dios. Un uso correcto de la palabra de Dios. A veces nuestras vidas no crecen, palidecen espiritualmente, y es porque nosotros no estamos haciendo un uso adecuado, un uso correcto de la palabra de Dios, de esta revelación especial que Dios nos ha dado. No la valoramos, no le damos el valor que ella realmente tiene. Quizás como la tenemos, no la valoramos, pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido así que un cristiano tiene una Biblia, tiene 4, tiene 5, tiene 7, tiene varias versiones, tiene Biblias normales, Biblias comentadas, Biblias con letra pequeña, Biblias con letras gigantes. No siempre ha sido así. Eso no siempre ha sido así. De hecho, hay lugares donde no es así todavía, hermanos. Hay lugares donde la Biblia no se ha traducido a su idioma. Y hay lugares donde se ha traducido, pero un creyente, hay una Biblia para varios creyentes, porque no hay lo suficiente para que todos lo puedan tener. Así que si tú tienes una Biblia en tu casa que es tuya propia, tú eres privilegiado. Y si tienes más, eres más privilegiado. Pero Dios te va a pedir cuenta si tú no usas esa palabra, si tú no usas sabiamente esa escritura, Dios te va a pedir cuenta. Hermano, estamos llamados a conocer la palabra de Dios, porque al conocerla a ella, conocemos a nuestro Dios. Conocemos su voluntad, conocemos su propósito para con nuestras vidas. Pero muchas veces no prestamos atención a lo útil e importante que es la palabra de Dios. Quiero decirle, un discípulo de Cristo, y los que son creyentes, que son cristianos, son discípulos de Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a poder dar frutos. Y si leemos Juan 8, 31 y 32, se le dijo a los judíos que decían que habían creído en Él las mismas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que un creyente es aquel que permanece en la palabra, que permanece en Cristo. Y esto nos habla de una relación, nos habla de una unidad. Entonces, ¿cómo puede haber creyentes que tengan la palabra y no piensen en ella, no estudien la palabra? No debe ser. Ahora, volviendo aquí al Salmo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El término hebreo que se usa para ley es Torah y es traducido comúnmente ley. Ahora, esta palabra procede de una raíz que significa enseñar, por lo que este término en su aplicación más amplia incluye todas las enseñanzas que Dios ha revelado y no se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos. Y eso es algo que tenemos que tener claro, mis hermanos. Ahora dice que esta ley es perfecta. Esta ley es perfecta y viene de una palabra que significa completar, terminar. Es decir, que la palabra está completa, está terminado. Esto nos enseña que la palabra de Dios no carece de nada, sino que es suficiente para mostrarnos cómo glorificar a Dios. No necesitamos nuevas revelaciones. La palabra está completa. No necesitamos otras cosas. Lo que necesitamos es conocer esta palabra para conocer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Conozca su palabra. Lea su palabra. Estudie su palabra. Dios habla a través de las Escrituras en estos tiempos. Dios no habla de otra manera. Dios habla por su palabra. Para eso nos las dejó. Entonces nosotros tenemos que ir a esa palabra. Ahora, es imposible creer en un Dios tan inteligente, poderoso y capaz y de camino ignorar su palabra. ¿Cómo puede ser eso? Si esta es una revelación perfecta, ¿por qué entonces nosotros, si somos creyentes y hemos sido redimidos por Cristo, vamos a tener apatía hacia la palabra de Dios? Estamos llamados a anhelar la palabra de Dios, a desear la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los Colosenses capítulo 3, verso 16, le dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Y le dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es decir, que un creyente tiene que llenarse de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar rebosando de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, vivir ajeno a eso. Ahora dice que esta palabra de Dios convierte el alma. Esta palabra de Dios convierte el alma, cambia a las personas. Ahora convierte significa volver, regresar o reavivar. La palabra revelada de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para hacer la obra en el alma. La palabra de Dios, Dios obra por medio de su Espíritu, pero obra a través de su palabra, obra la conversión a través de su palabra, a través del Evangelio. Por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado en el poder del Espíritu de Dios. Cuando predicamos tenemos que predicar en dependencia de Dios, buscando la guía de Dios, porque el que predica es un instrumento. Sencillamente un instrumento. El mensaje es de Dios, es el mensaje de Dios, pero el Espíritu es el que hace que esa palabra tenga sentido para ti, que llegue a tu corazón, porque el Espíritu es el que regenera al pecador y lo hace una nueva criatura. Esa es la obra del Espíritu de Dios y pone una nueva disposición en nosotros. Un antes y un después. Antes tú no querías saber de Dios. Vivías ajeno a Dios, buscando todas las cosas que son contrarias a Dios. Pero si el Espíritu te regeneró, ahora la cosa es diferente. Aunque hay una lucha en nosotros por el pecado remanente, pero hay una lucha. Ahora usted quiere también conformarse a la voluntad de Dios. Usted quiere seguir lo que Dios enseña en su palabra. Porque usted ha recibido
una nueva disposición. Y el Espíritu de Dios está en su vida. Usted es templo del Espíritu Santo, dice las Escrituras. Y el Espíritu de Dios es el que pone en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios obra en nuestras vidas. Y hay una diferencia entre lo que fuimos y entre lo que somos, porque estamos en Cristo. La palabra de Dios convierte al alma. Dios hace esa obra por medio de su Espíritu y de su palabra. Ahora nos dice el Salmo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio es lo que se declara como verdadero, pero dice aquí que este testimonio de Dios, refiriéndose a su palabra, que es fiel, es decir, que es confiable. Podemos descansar con toda certeza en lo que las Escrituras nos dice. Es por eso lo alusivo de su nombre pactual. Él prometió y cumplió. Dios es fiel, mis hermanos. Podemos estar tranquilos entonces, pensando en la obra de Dios. El testimonio de Dios es seguro, no cambia. Es inamovible, de modo que se puede confiar en su firmeza. No se mueve. Porque la palabra de Dios no puede cambiar. Los hombres quieren cambiar la palabra de Dios. Por eso se levantan muchas iglesias hoy en día. Muchas sectas. Todos quieren interpretar las Escrituras, pero la quieren interpretar de manera distorsionada. El testimonio de Dios es un testimonio seguro, no cambia. Es inamovible, de modo que se puede confiar en su firmeza. La palabra de Dios es un testigo seguro, es un testigo de fiar, es un testigo completo. Y no necesita ser mejorada, porque Dios, quien la dio, no cambia. Por tanto, su palabra no necesita ser mejorada. Es un testigo confiable del plan de salvación. Nosotros podemos estar seguros en eso. La palabra nos presenta el plan de salvación de una manera segura. Podemos estar tranquilos en eso. Todas las cosas, todas las verdades bíblicas están ahí de una manera segura. Y puede haber grandes verdades o verdades profundas, puede haberlas, pero aún así nosotros podemos confiar en lo que Dios nos ha dejado. Y podemos abrazar estas verdades con tranquilidad, porque Dios es fiel. Es un testigo confiable del cumplimiento detallado de cada promesa que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. La verdad del mundo ni es permanente ni es fiable, pero la verdad de Dios, en ella podemos confiar completamente. Ya hoy en día usted no puede confiar ni en las noticias. Usted no sabe quiénes le están diciendo la verdad. No se puede confiar en la medicina. Lo han cogido todo para un negocio y ahora no se sabe. ¿Y la historia? La historia la quieren reescribir. Es decir, quieren contarla nuevamente porque fue contada mal. ¿A quién le vamos a creer? Hermanos, nosotros necesitamos creerle a Dios. Amén. Si alguien no nos va a engañar a nosotros, es Dios. Y la palabra de Dios es confiable. 100% confiable. Y tenemos que estar tranquilos en esa realidad. Dice el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y esto tiene que ver con el sencillo, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y la persona sencilla es alguien que no tiene su mente cerrada a la instrucción,
pero no tiene principios establecidos que le ayuden a renunciar al mal. Es decir, esta persona puede ser movida a lo bueno, puede ser movida a lo malo, pero cuando la palabra de Dios llega y se implanta en esa persona, dice que hace sabio al sencillo. Y esa persona entonces puede tener un nuevo caminar, un caminar diferente al sencillo, creyendo lo que Dios dice, se vuelve sabio para salvación. Recibe dirección segura para vivir en este mundo agradando a Dios. Descansa en el fundamento seguro de esperanza eterna. Eso hace la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. También dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son rectos porque revelan el carácter santo de Dios. Ellos muestran lo que es correcto y conforme con la voluntad de Dios. Ahora el hombre de hoy tiene los mejores y más novedosos métodos para orientarse. La tecnología hace maravilla, pero hoy más que nunca el hombre está perdido porque han desechado la única brújula que nos puede guiar, que son los mandamientos rectos de Jehová. Este es el mejor GPS que existe, mis hermanos. Y el Salmo 119, 105, muy conocido texto, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los mandamientos de Dios son buenos, como hemos estado aprendiendo hoy en la mañana. Es verdad que nosotros no podemos salvarnos por obedecer los mandamientos, porque no le podemos dar una obediencia perfecta. Nosotros nos salvamos porque creemos en el Señor Jesucristo, en la obra perfecta de Cristo. Él es nuestro Salvador. No somos justificados por obedecer los mandamientos, pero toda aquella persona que haya sido justificada, que ha creído en Cristo, quiere obedecer esos mandamientos. Aun cuando no lo logre, pero quiere hacerlo, porque el Espíritu de Dios que mora en él está obrando y le va a llevar a eso. Hoy en día se quiere renunciar a la obra del Espíritu en el creyente. No, hay una lucha, hay una guerra, hay caídas, sí, pero Dios está en nosotros, Dios está obrando y Dios nos está guiando a que nosotros queramos obedecerle. Por eso es que los cristianos crecen, por eso es que los cristianos maduran, por eso es que la Biblia nos manda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese es el cristiano que ha nacido de nuevo. Así que el efecto de los mandamientos es que alegran el corazón, contrario a lo que el mundo vende, que se mofa diciendo lo felices que están al desechar lo que Dios de manera explícita demanda. No solo son buenos, sino que me hacen bien. Dice la Biblia: sus mandamientos no son gravosos. Y esto se decía en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto vamos a decir nosotros que estamos aquí, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas? Que Dios nos trata con su gracia. Miren, no son gravosos. No son gravosos porque Dios está en nosotros. No son gravosos porque nosotros no obedecemos esos mandamientos para ganar el favor de Dios. No son gravosos por eso. Nos podemos deleitar en ellos porque Dios en su gracia es el que nos lleva a querer anhelar esos mandamientos. Fíjese, no hace falta emborracharse para estar alegre, no hace falta usar sustancias para estar gozoso, no hace falta tener millones para tener contentamiento, no hace falta otra mujer más que la tuya para ser feliz, no hace falta eso. Nosotros lo que necesitamos es a Dios. Con Dios es que nosotros podemos vivir una vida verdaderamente plena. Miren, el pecado promete lo que no tiene, pero los mandamientos de Dios no tienen atajo. Nos conducen directamente al Señor. Dice el Salmo: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos,
Esto es sinónimo de radiante, esplendoroso, claro, iluminador. Así que el mensaje de la Biblia es tan claro que el hombre natural lo rechaza. Es evidente que le ofende. ¿Es que no lo entiende? No. Es que no lo quiere. No es que no lo entiende, es que no lo quiere. Quiere seguir en sus razonamientos. Recuerde que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. No quiere saber de su Creador. Ahora la palabra de Dios es esclarecedora. No importa la oscuridad en la que usted esté, puede tener seguro que la Biblia te va a alumbrar. Si tú crees en Cristo, la Biblia te va a alumbrar. Dice MacArthur, por su absoluta claridad, las Escrituras traen entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión, luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Eso hace la palabra de Dios. No hay que ser experto. Lo necesario para la salvación ha sido revelado con toda claridad. Con toda claridad, hermanos. Ahora la Biblia también nos recuerda algo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Este temor es sinónimo de reverencia, de respeto. No es terror que nos lleve a huir de Él, sino consideración y respeto que nos inspire a buscarlo con confianza. Es adorar a Dios en sus términos. No hay faltas ni fallas en la Biblia. Ella es perfecta. Todo encaja. Y dice el Salmo número 12, verso 6, lo siguiente. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dice que la palabra de Dios es limpia. Hermano, nosotros estamos delante de una revelación que es especial. Es especial de verdad. Debemos aprovecharnos de ella, porque nos viene directamente de Dios. También dice este salmo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los criterios de Dios son verdad. Lo que Dios opina es lo que vale. No importa lo que la mayoría pueda opinar. Los cristianos tenemos que estar conscientes de eso. No importa lo que otros digan, no importa lo que digan nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Si ellos no son temerosos de Dios, no importa lo que ellos puedan decir. Incluso si hay otros creyentes y están hablando mal de la palabra de Dios o no confiando en la palabra de Dios, no tenemos que oír eso. Tenemos que oír a Dios. ¿Qué dice Dios? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Así que lo que Dios opina sobre el hombre, sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre todas las cosas, esos son verdad. No son cuestionables. Esas cosas no son cuestionables. Pero tú ahora corriges al niño con vara para que no muera y te dicen, eso es un abuso. Y cuando nosotros hablamos de corregir, nosotros no estamos hablando de maltratar al niño. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos hablando de corrección. Y cuando hablamos de corregir, también hablamos de hablar con el niño. Y no siempre se usa la vara. Es cuando lo lleva. Pero nuestra generación que está en contra de esto, nosotros vemos cómo va surgiendo. No hay respeto. No hay respeto a nada, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a las personas mayores, no hay respeto a los ancianos, no hay respeto, y eso viene de la cuna. Viene de la cuna. No hubo corrección, porque ahora nuestra sociedad dice, eso es abuso. Y mire, mi hermano, no importa que el psicólogo diga que eso es incorrecto. Él está equivocado. Él está equivocado. Como hemos dicho, Dios es la máxima autoridad del universo y nos ha dejado su palabra. Y nosotros debemos guiarnos por esa palabra que es auténtica, que es original. Ahora miren lo que dice la Biblia. Nosotros por eso tenemos que oír a Dios. Porque allá afuera lo que se dice es lo contrario. Miren lo que dice la Biblia. Que ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ah, pero eso es inapropiado. Ellos dicen que eso es inapropiado. Dios es el que tiene la razón. Ellos dicen que eso es bueno. El mundo dice que estas cosas son normales, que eso es natural, que esa es tu libertad cuando se hablan de estos pecados. Y hablar ahora en contra de ellos es un problema. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y Dios dice que eso es pecado. La idolatría es pecado, la homosexualidad es pecado. Y si Dios dice que es pecado, es pecado. No podemos cambiar el término. Aunque otros puedan decir que eso está mal. Aunque Ricky Martin pueda venir y decir, no, tú estás confundido. El que estás confundido eres tú, Ricky Martin. O Oprah pueda decir, tú estás mal. Tú eres la que está mal. La palabra de Dios es la autoridad máxima que ha dado a los hombres para que nos guiemos por ella. Así que no hay autoridad por encima de la palabra de Dios, mis hermanos. Ni gobierno, ni presidente, ni partido, ni persona, ni psicólogo, ni maestro. No hay autoridad por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer esta palabra de Dios. Y quiero concluir, denme en 2 o 3 minutos, con los versos del 10 al 14. Dice así estos versos, verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Pregunta, ¿cuánto tú valoras la palabra de Dios? ¿Es una prioridad en tu vida leer, estudiar, escudriñar, meditar, memorizar la palabra de Dios? Dice el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es mejor que cualquier riqueza. Es mejor que cualquier cantidad de oro, por puro que sea, que esté ese oro ya. La palabra de Dios es mejor. Y va a hacer mucho bien a tu vida el que tú puedas deleitarte en ella. En la experiencia del salmista, la palabra de Dios era lo máximo. Y si tú eres creyente, yo creo que también para ti la palabra de Dios ha de ser lo máximo. Ahora, verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Aquí hay un trato especial. Habla de siervos. Tu siervo es además amonestado con ellos. Este es un trato especial con su siervo. Dios se ha revelado de forma general, pero ahora ha cerrado el cerco y esta revelación especial es muy particular. Tú puedes saber que eres un siervo cuando te expones a las palabras y eres traspasado con la espada. No es menos cierto que estas verdades te van a incomodar cuando sea un martillo que quebranta. La palabra de Dios hace eso. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestros errores, nos muestra nuestros pecados, nos confronta. Y eso es lo que está diciendo ahí este salmo en estos versos. La palabra de Dios nos va a confrontar con nuestros pecados porque Dios quiere conformarnos a su imagen. Y nosotros podemos leer Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir que la palabra de Dios, mire, va así cuando hay un médico y usted tiene una herida y él dice, no, hay que curar, hay que meter para adentro, porque si no lo hacemos eso nunca se sana. Bueno, esa es la palabra de Dios también. Ella opera así también para mostrarnos el pecado.
y para Dios hacer la obra en nuestras vidas. Ahora, la palabra es la que te hace entender tus propios errores. Ahí está el verso 11 y 12 que ya lo leímos. Nos lleva a entender nuestros propios errores. La palabra es la que te pone en perspectiva con tus verdaderos propósitos, descubriendo en tu intimidad las más torcidas motivaciones, como dice el verso 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo de la soberbia. Aquello que puede estar en lo interior de nuestras vidas y que hace daño a nosotros y que daña también a otros. El salmista dice, presérvame de eso. Así debemos pedirle a Dios que Él nos cambie, hermanos, que Él nos ayude a renunciar al pecado, que Él nos transforme completamente. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas y en la tuya también. Y eso va a ser así mientras estemos en este mundo. Siempre Dios va a estar haciendo una obra en nosotros, pero la va a hacer a través de su Espíritu y por medio de su palabra. La palabra te conduce a mejores afectos que implican tus palabras y tus pensamientos. Dice el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué bueno. La palabra nos lleva a nuevos afectos que implican tus palabras y tus pensamientos. Eso es porque estamos en Cristo. Cristo es la roca cuya obra es perfecta, hermano. Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Y si algo va a pasar en nuestras vidas, si va a haber un cambio en nuestras vidas, un cambio genuino, un cambio verdadero, un cambio que glorifique a Dios, es porque nosotros estamos unidos a Cristo. Si no es así, no va a haber ningún tipo de cambio en su vida. Como última recomendación, quisiera pedirles que consideren ambas revelaciones. Aún a nuestros hijos, enseñémosles a contemplar la grandeza de un Dios que nos ha hablado por medio de las cosas hechas. Apaguen los celulares, hablen de las cosas de la vida y de lo grande y bello que es Dios para preparar el terreno para la revelación especial. Y hablemosles a nuestros hijos también de la revelación especial. Instruyamos a nuestros hijos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque esta es la palabra autoritativa. Y en esta palabra es donde el hombre puede encontrar el plan de salvación. Porque solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede redimir al pecador y perdonar todas sus culpas, todas sus deudas. Oremos. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno al darnos la revelación general y has sido muy bondadoso y misericordioso al dejarnos una revelación especial que nos muestra el camino de salvación y lo hace de una forma clara y segura. Te alabamos por ello y te pedimos que todos los que estamos aquí, Señor, podamos desear, podamos anhelar, podamos procurar llenarnos de tu palabra, podamos dedicar tiempo a estudiar tu palabra para conocerte más. Y ayúdanos también a poder contemplar la grandeza de tu revelación, oh Dios. Ayúdanos también a poder contemplar, oh Dios, la creación, porque también ella nos habla de tu grandeza, oh Dios, nos habla de tu gloria. Oh Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.